Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el Café de Aquiles y Manuel en Juan de la Barrera, a unos pasos del Parque España. Un proverbio popular aparentemente desprendido de la Biblia dice el que anda en chismes descubre el secreto. No te metas, pues, con el suelto de lengua. Usted seguramente ha conocido a algún chismoso o quizás usted es uno de ellos. El chisme, según la Real Academia de la Lengua Española, es una noticia verdadera o falsa, o un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o murmurar de alguna de ellas. De hecho, la palabra diablo, por si usted no lo sabía, proviene del griego diabolos, que quiere decir calumniador, tirar a unas personas con otras. Chismosos, pues, en una palabra. Estoy seguro de que el chisme siempre ha existido y no tengo duda alguna de que no solo se encuentra dentro de varias obras literarias, sino que además son fundamentales en la historia de la literatura, incluso en las tragedias de Shakespeare. Quédese hoy con nosotros aquí. Hablaremos del chisme y de su relación con la literatura. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Jean-Noël Campferer, un estudioso del chisme y del rumor, afirma que el chisme se encuentra en todas partes, cualquiera que sea el ámbito de nuestra vida social. De hecho, se trata del medio de comunicación más antiguo, pues antes de la invención de la escritura, el único canal de comunicación eran los mensajeros que corrían de boca en boca. Quizás usted haya leído a Francisco de Quevedo y a Luis de Góngora. Se trata de dos poetas españoles, dos clásicos extraordinarios que en su época y a inicios del siglo XVII siempre se enfrentaron. Si usted los conoce, seguramente sabe de la profunda enemistad que los unía al grado de dedicarse versos llenos de maldad y crueldad. Se dice que Quevedo era muy dado a este tipo de juegos. Solía ensañarse con otros escritores, con dramaturgos, con libreros, resaltando sus defectos físicos de manera cruel, pero siempre divertida y como un clásico de clásicos. Pero sin duda su víctima favorita era Luis de Góngora, a quien dirigió varias sátiras en las que lo acusaba de homosexual, escritor sucio, oscuro, entregado a la baraja e indecente. Es famoso su soneto a una nariz, dedicado desde luego a la nariz de Góngora, que empieza así: érase un hombre a una nariz pegado. Pero claro, Góngora le respondía con el mismo coraje. De hecho, algunos investigadores han descubierto que Góngora era el chismoso de su barrio. Además, era frívolo y poco recomendable como amigo, pero desde luego se dice sumamente divertido. Pareciera que se la pasaba espiando tras las ventanas, pues se sabía los amoríos de sus vecinos y era hábil para obtener la información que quería de sus amigos y de sus conocidos. ¿Qué sería de la literatura sin el chisme? Es más, ¿qué sería de nuestras vidas sin el chisme? Sin las noticias de otros, sin inmiscuirnos en sus vidas privadas. Cuando usted lee un libro, se inmiscuye en la vida de seres de ficción inventados por el escritor. Pero también, quizás sin estar muy consciente, se inmiscuye en la vida y en el interior del autor. Pues aunque éste no quiera y usted tampoco, siempre habrá elementos personales mezclados con la ficción del escritor. Por ejemplo, es bien conocida la afición por el alcohol de Juan Rulfo. También es sabido que Rulfo y Juan Carlos Onetti eran grandes amigos, tanto que no era necesario que entre ellos mediara conversación alguna. Con una botella de whisky era suficiente. Jorge Luis Borges, por otro lado, era muy enamoradizo, pero sus amores solían ser platónicos, al grado que Estela Canto, una de sus parejas, le puso un ultimátum: o se iban a la cama o no se volverían a ver. Borges estaba tan contento y sorprendido que de puro gusto la invitó a cenar y le pidió permiso para abrazarla.
Como usted seguro sabe, el chisme tiene la vocación de leyenda. Nunca se sabe bien cuál fue su fuente y como se transmite de forma oral, nunca se repite de manera idéntica. Además, para que el chisme valga la pena, debe ser políticamente incorrecto y dejar mal parado al menos a uno de sus protagonistas, develar su lado oscuro. Este es probablemente el éxito de los programas de la farándula. De la mesa de novedades tomemos la historia de Horacio, de Tomás González, publicada recientemente por Punto de Lectura. Se trata de la historia de Horacio, un hombre sensible que se acerca poco a poco a su muerte y que es incapaz de controlar sus nervios. Aunque Horacio es el personaje principal, el libro narra también la historia del doctor del pueblo, del empleado patán y grosero y del hijo boca floja y de múltiples detalles cotidianos que hacen de la vida un paraíso o un infierno. Tomemos también de la mesa de novedades La intrusa de Eric Fay, publicada recientemente por Salamandra. Esta novela, basada en un hecho real, nos muestra cómo las obsesiones de un hombre, así como también sus miedos, pueden tener siempre una justificación. Shimura vive solo y tiene una disciplina inamovible. Se levanta y va a trabajar. Siempre cena a la misma hora y los objetos de su casa siempre se encuentran en el mismo lugar. Un día le parece que algo raro sucede. Ha desaparecido un yogurt que él sabe que no ha comido y le parece también que la jarra de agua no se encuentra en el sitio exacto donde la dejó. Intrigado, Shimura decide poner una cámara en la cocina de su casa para vigilar su vivienda desde la oficina y entonces descubre que una mujer ha estado viviendo en su casa durante casi un año. Una novela sobre la soledad. Ediciones Alfabia acaba de publicar Las cartas de Saúl Bellow, un grueso volumen que ocupa más de 40 años de correspondencia con su familia, sus editores, sus amigos y sus amigos literarios. Ocupa todas las épocas de la vida de Saúl Bellow y muestra la prosa de este gran escritor. ¿Qué son las cartas de Bellow? Temperamento, crítica, amor, amistad, éxito, novelas, astucia literaria, pleitos, envidias. No le falta nada a este volumen extraordinario que contiene, además, toda la preceptiva narrativa de Bellow, sus gustos, sus lecturas, sus influencias y sobre todo el registro de una vida dedicada a la literatura. Un gran libro, Las cartas de Saúl Bellow. Tengo en mis manos uno de los más extraordinarios libros de chismes literarios, el diario de los hermanos Goncourt, que escribieron entre 1851 y 1856. En estas páginas, que reconstruyen de manera excepcional una época del mundo cultural francés, se han escrito todos los chismes que ustedes puedan imaginarse. Los Goncourt no se detuvieron ante nada, retratan a Victor Hugo como un viejo vanidoso y megalómano, siempre con amantes secretas, lo cual era muy probablemente cierto. Hablan también de Maupassant, consumido por la sífilis, producto de su gusto por los burdeles. Escriben de Balzac, huyendo de los acreedores y escondiéndose de las mujeres a las cuales se enamoró con falsas promesas. Fijan en el tiempo a Flaubert como un escritor mentiroso y lleno de envidia. Cuentan con detalle la forma en que el crítico Sainte-Beuve le roba una mujer, Adele, a Victor Hugo. También retratan al crítico en Amoríos con una manca, su empleada doméstica, para más datos. La lengua o bien la pluma de los Goncourt era de fuego y sin querer o saber hicieron una gran crónica de época. Hablan de Émile Zola, aliviado por la muerte de Hugo y declarando que parecía inmortal ese viejo de 80 y tantos años. Los géneros por excelencia del chisme, la maledicencia, el rumor, la revelación de los secretos son los diarios y las cartas. Una de las fuentes inagotables del chisme literario ocurre en el gabinete de los editores y muchas veces el centro son los adelantos que los escritores reciben por sus libros. Sé de muchos que dicen que cobran más de lo que reciben y sé de otros que reciben y no entregan nunca el libro que prometieron.
Como todo buen chismoso, no voy a revelar aquí los nombres de esos escritores, pero a la hora del café puedo contar varios chismes. Recuerdo uno de los grandes chismes que se contaban allá por los años 70. En 1966, Truman Capote firmó un contrato con Random House por un libro que se llamaría Plegarias Atendidas. El adelanto por los derechos de autor fue de $250,000 de aquellos años. La obra, afirmaba Capote, sería un equivalente contemporáneo de la obra maestra de Proust, En busca del tiempo perdido. Un análisis del pequeño universo de la sociedad acaudalada entre aristocrática y mundana de Europa y la costa este de Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuándo entregó ese libro? Nunca. Lo que quedó fueron algunos relatos muy breves, unas cuantas plegarias atendidas. Cuenta Truman Capote. Dejé de escribir Plegarias Atendidas en septiembre de 1977. El alto se produjo porque me encontraba con no pocos problemas. Sufría una crisis creativa y personal al mismo tiempo. Ahora bien, aunque fuera un tormento, me alegro de que sucediera, pues alteró toda mi concepción del acto de escribir y mi idea de lo que es verdad y lo que realmente es verdad. Para empezar, la mayoría de los escritores, incluso los mejores, escriben de una forma excesivamente elaborada. Yo prefiero quedarme corto, la sencillez y la claridad de un riachuelo del campo. Mi impresión entonces era que mi estilo se volvía denso, que necesitaba 3 páginas para lograr un efecto que podría darse en un párrafo. Volví a leer todo lo que llevaba de Plegarias Atendidas y empecé a tener dudas, no acerca del material, sino de la textura misma de lo escrito. ¿Será verdad que Capote había terminado el libro y lo desarmó? ¿Usted le cree? Nadie lo sabe. El público encontrará en esta ventana, como todas las semanas, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Los rumores son la precaución que toman los hechos antes de convertirse en realidad. Tomás Eloy Martínez. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Café de Aquiles y Manuel en Juan de la Barrera, a un paso del Parque España, su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.